Yo les voy a comentar hoy día un par de cosas de trauma craneoencefálico, algunas cosas de revisión y probablemente algunos avances que hemos tenido. Además, los lentes que tienen ahí son, para ver un par de imágenes, son lentes políticos. El lado rojo es el izquierdo, así que no se los pongan al revés porque no van a ver. Esto es para cumplir con un hobby de modelar en 3D. Veamos. Los objetivos de esta presentación son ver algunas cosas de la fisiopatología, de las lesiones traumáticas, ver las manifestaciones radiológicas de cómo se traducen en estas cosas, en este tipo de lesiones. Vamos a ver muchos casos clínicos y al final vamos a hacer un par de preguntas. Espero que sean fáciles. Las patologías que vamos a revisar son las más típicas y las más frecuentes, que son las fracturas de cráneo, los hematomas epidurales, los hematomas subdurales, la hemorragia subaracnoidea, contusiones parenquimatosas y daño axonal. Desde afuera hacia adentro ustedes se dan cuenta que estas patologías las podemos ver. Veamos, esta es una representación de un cerebro, esto es el cráneo hacia afuera, ustedes pueden ver la parte más externa, después viene una membrana que es la dura madre, posteriormente viene la pía madre y entre la pía y la aracnoides la que sigue está el espacio subaracnoideo que está en celeste, la corteza y la sustancia blanca. La pía va muy pegada a la corteza. Aquí lo importante son las estructuras vasculares, porque gran parte de los traumas producen sangramiento. Y lo importante aquí es qué vaso es el que está produciendo el sangramiento. Si ustedes pueden ver acá, las ramas de la arteria meningia media van muy pegadas al hueso y de hecho horadan y hacen una excavación al hueso. Los vasos de la profundidad del cerebro van drenando hacia la superficie. Las arterias, el cerebro se irriga tanto por la superficie por arteria o desde la profundidad también, pero lo importante es que el sistema venoso va a transcurrir por el subaracnoideo y posteriormente va a trazar y va a atravesar la pía madre para llegar muy cerca de la dura y llegar a los senos durales. Por lo tanto, hay una vena puente que va a estar atravesando el espacio subaracnoideo. Estos son los vasos cerebrales, tanto de la profundidad, arteriales o venosos. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Es porque dependiendo del tipo de patología o el tipo de lesión, vamos a tener las manifestaciones radiológicas que van a producirlo. Y vamos a tratar de explicar por qué algunas lesiones van a cruzar la línea media o van a cruzar la sutura. En este caso, la misma representación, esto es la piel, el cráneo, tenemos la dura madre, no tenemos representada la aracnoide, sin embargo tenemos el parénquima cerebral. En el otro extremo, ¿cómo lo vemos? Estas mismas estructuras y estos van a ser los puntos de reparo para partir con nuestro análisis. Veamos, fractura de cráneo, desde fuera hacia adentro. La primera cosa, hay muchos tipos de fractura. Probablemente las fracturas lineales simples son las más frecuentes, no se asocian a muchas alteraciones y muchas veces no requieren ningún tratamiento. Sin embargo, cuando tenemos fracturas hundidas, y hablamos de hundidas cuando comprometen más de un espesor del cráneo, o cuando tenemos suturas que están abiertas, esto es anormal. Las suturas de la base del cráneo también pueden presentar muchas alteraciones. Ahora, esto se asocia, la presencia de fracturas se puede asociar a hematomas extradurales, a contusiones parenquimatosas o incluso a hematomas subdurales. ¿Cuál es la principal herramienta de diagnóstico? Probablemente en agudo es la tomografía del cráneo. Recuerden que nuestra obligación en las primeras horas es diagnosticar las urgencias neuroquirúrgicas que requiere el paciente para la vida. Las fracturas lineales son esta discontinuidad por la entrega de energía al hueso que va a producir esta disrupción. En la mayor parte de las veces no va a producir nada. Cuando hay una ligera angulación o diástasis, empieza a correr peligro a la estructura subyacente, y en este caso la dura madre es la que está más próxima. Al haber un mayor hundimiento, lo que va a producirse es una ruptura de la dura y puede llegar a producir una ruptura de aracnoide con pérdida de líquido cefalorraquídeo o presencia de aire, que está representado aquí con una pequeña pérdida de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, un signo radiológico que tenemos que buscar de TEC abierto es la presencia de aire en el espacio subaracnoideo que normalmente no debiésemos tener. En este caso, una fractura lineal simple, fíjense, esta es la sutura, ¿cierto?, entre el temporal y el parietal, y acá hay una línea, una pérdida de la continuidad que no produce mucha alteración. Ustedes la pueden ver por arriba, la dura está íntegra. Este paciente en general no requiere tratamiento y se va para su casa generalmente al segundo día. Sin embargo, cuando tenemos una fractura hundida, lo que va a producir es que puede alterar el parénquima subyacente. Y ya vimos que la asociación puede ser con un hematoma extradural, si es que rompe un vaso meningio, o una contusión parenquimatosa directa. Además, la energía se va a transmitir desde un lado a otro y uno puede tener lesiones por contragolpe en el lado opuesto de la entrega de la fuerza. En este caso, un hundimiento. ¿Cuándo un hundimiento es significativo?
En general, cuando es más de 1 centímetro es el doble del espesor del cráneo. En eso nosotros tenemos que llamar al neurocirujano para que diga efectivamente si este paciente requiere o no tratamiento quirúrgico. Obviamente cualquier TEC abierto muchas veces resulta ser quirúrgico. Cuando ya el trauma es mayor, hay ruptura de la dura. Vean que aquí hay una discontinuidad y la dura está abierta. Por lo tanto, muchas veces tenemos aire o una lesión directa del parénquima cerebral, lo cual nos va a dar muchas veces signos focales. Y ustedes pueden ver acá que el hueso está llegando hasta la superficie del parénquima cerebral. Fracturas lineales simples, sin mayor problema. Ahora, ¿qué es la mejor metodología para estudiar al paciente que llega con trauma? En general, nosotros estudiamos todos los pacientes con trauma con déficit moderado a severo, o sea, estamos hablando de Glasgow 14 hacia abajo. No hacemos radiografía de cráneo. El Programa Nacional de Neurocirugía habla de radiografía del cráneo, pero la utilidad es tendiente a cero y les voy a mostrar al final por qué. Fractura lineal simple con un hematoma aquí es extracraniano, que no tiene mayor importancia, y vean que no tenemos ninguna anormalidad subyacente. Ahora, la entrega de energía va a depender de qué tan rígido sea el cráneo. Cuando uno tiene un recién nacido por forceps, el cráneo no va a responder de la misma forma que un adulto, en este caso se va a hundir. Y por lo tanto tenemos un gran hundimiento craneano. En este caso generalmente hay que darse cuenta del grado de hundimiento porque puede producir lesiones subyacentes. Y vean que aquí en este caso no hay fractura desde el punto de vista lineal, hay un hundimiento completo del cráneo. ¿Qué sucede cuando el rasgo fractura llega hasta la base del cráneo? Y en este caso el signo radiológico que nosotros buscamos es que si está rota la base del cráneo, algún sistema se va a ocluir. Y en este caso ustedes vean el seno esfenoidal, que en este caso está blanco y en este caso está completamente obliterado, o vean la fractura que tiene el temporal con ocupación de las mastoides. Por tanto, otro punto de reparo es ver si es que está neumatizado o no neumatizado, tanto las cavidades perinasales como las celdillas mastoideas, así como también la presencia de aire dentro del sistema. Aquí tenemos una fractura con hundimiento. Fíjense que el hundimiento es más o menos significativo. Ahora, lo interesante de estos casos es que gran parte de estos casos nosotros mismos nos equivocamos. De hecho, esta paciente que están viendo ustedes acá la mandamos para la casa. Volvió después porque parece que seguía con síntomas y le encontraban, le apretaban un poquito y sonaba. Así que no crean que estas lesiones que se ven bastante fáciles de diagnosticar en el diario vivir no son tan así. Y este paciente requiere quirúrgico, el tratamiento es quirúrgico, pues ustedes pueden ver acá que tiene más de un espesor cortical de profundidad. En este caso, el otro signo radiológico que nosotros vamos a buscar es la presencia de aire dentro del cerebro. Y fíjense acá que no se ve mucho, sin embargo, fíjense en la ventana ósea, hay una pequeña burbuja, ¿cierto?, que está por detrás del temporal. Por lo tanto, este signo ya habla de TEC abierto, y el TEC abierto muchas veces requiere otro approach ante un TEC cerrado. La otra cosa es que la energía va a ser transmitida a través del cráneo, muchas veces se va a fracturar y va a continuar a través del hueso hasta que llegue una sutura. La sutura es un punto de bastante fuerza, sin embargo, si la energía que yo le otorgo es mayor aún, lo que puede producir una diasta de la sutura. Y vamos a partir acá arriba, ustedes pueden ver que el paciente tiene una fractura chiquitita, tiene la sutura, y hacia abajo ya la energía se ingresó a la sutura y lo que está produciendo es una diástasis de la sutura. Por lo tanto, ojo, que otro signo radiológico es también ver la sutura y ver si tiene más de 2 milímetros de diámetro de espesor, que es anormal. Pacientes que tienen fracturas complejas, en este caso ustedes pueden ver que si uno mira y dice, qué raro porque el oído no está neumatizado. Por lo tanto, algo debe estar pasando aquí, falta aire en las mastoides y falta aire en el oído. Y ustedes pueden ver además que tenemos una desintegración del piso de la fosa media y una presencia de un hematoma que cuesta ver y una pequeña burbuja aérea ahí en pacientes que tienen trauma. Ahora, la entrega de energía puede ser mucha y en este caso cuando a uno le pasa la rueda sobre el cráneo, obviamente tiene lesiones que son mucho más severas de lo que uno puede pensar. Otro signo radiológico es, como decíamos, la ocupación en este caso de las cavidades perinasales, en este caso seno frontal, a un nivel hidroaéreo. A pesar de que uno muchas veces no vea la fractura, esto es anormal, especialmente si la densidad es muy alta, como en este caso, y especialmente si no estamos en invierno. Porque muchos pacientes, ¿cierto?, que llegan al trauma tienen ocupación de las cavidades perinasales, pero desde el punto de vista inflamatorio. Y aquí la pequeña fractura, que es bastante pequeña o lineal,
Sin embargo, está abierta al seno y por lo tanto muchas veces requieren tratamiento quirúrgico. Fracturas occipitales, en este caso una fractura lineal que vean que paró la energía, la sutura hizo que esta energía se detuviera. Sin embargo, a extenderse hacia abajo lo que va a producir es una fractura del peñasco. Y otro signo radiológico, aparte de la obliteración de estas estructuras, es la disyunción entre los osículos. Vean que el martillo y el yunque están separados uno con respecto al otro por la energía que pasó por acá. En este caso, otra pequeña fractura con ocupación de la mastoide, por lo tanto, toda vez que yo tenga ocupación del espacio aéreo hay algo, o que tenga aire dentro del cerebro es otro problema. Los hundimientos craneales, en este caso un piedrazo del hermano, no muy buen hermano parece, y ustedes pueden darse cuenta que la energía en un espacio muy pequeño va a producir lesiones como esta. Si la energía está repartida en un espacio más grande, va a producir lesiones diferentes. En este caso, un hundimiento, más de un espesor cortical y neumoencéfalo, por lo tanto, esto es tratamiento quirúrgico. Fíjense que muchas veces es necesario poner la ventana ósea, porque si no, no van a haber este tipo de lesiones. Existen ventanas intermedias, hablamos de ventanas de sangre, entre comillas, o sea, ventanas con probablemente un nivel de 75 y un ancho de 150 o 200 para tratar de encontrar colecciones. En este caso, otra disyunción, fíjense cómo viene la fractura a través del hueso parietal, va a llegar a la línea media y se sigue extendiendo, produciéndose una diástasis de la coronal contralateral. Por lo tanto, la energía va pasando. Por lo tanto, el signo radiológico aquí, muchas veces recuerden que la parte más alta nosotros no las vemos, pero sí podemos ver la sutura coronal que está diastasada o asimétrica con respecto a contralateral. El siguiente grupo de patologías son los hematomas epidurales. Ya vimos que generalmente se asocian a fractura. Lesión de la meningia media es la causa más frecuente y se alojan entre el hueso y la dura. Se asocian a tener una fractura. Este es el típico paciente que chocó, despertó en la ambulancia, llegó bien a la urgencia y estando hospitalizado decae y cae en coma y muere. Por lo tanto, tenemos que tener bastante cuidado con los pacientes que llegan con fractura, principalmente por el efecto de masa. La principal herramienta diagnóstica es la tomografía computada. Aquí, fíjense que estamos hablando de un hematoma epidural, por lo tanto, lo que se va a romper es el vaso que está entre el hueso y la dura madre. Aquí hay una arteria, que son ramas de la meningia media, que, como yo les decía, van en una excavación del hueso. Por lo tanto, cuando hay una fractura y compromete esta área, va a producir una disrupción de este vaso y va a sangrar, y por lo tanto tenemos sangre entre el hueso y la dura madre. Este es el típico caso de un hematoma epidural de un par de horas de evolución. ¿Cuánto? Generalmente 4 horas. ¿Y por qué no cruza la sutura? Fíjense, aquí está la sutura entre el frontal y el parietal, y aquí está entre el parietal y el occipital, y esta lesión no cruza. Y no cruza porque la dura es el periósteo del hueso, por lo tanto, se puede extender solamente hasta donde llega el hueso. ¿Puede extenderse más allá? Sí, en ocasiones cuando tenemos rota la sutura, como vimos, una disyunción puede producir este tipo de lesiones. Y en este caso pueden ver el hematoma y fractura y los pequeños vasos meningios que son los que están alterados y los que producen esto. El sangramiento es arterial, por lo tanto, si el paciente llega a la urgencia muy precoz, puede ser que no lo veamos. Por lo tanto, en general, el paciente con este tipo de lesiones o fracturas del temporal o el parietal se deben controlar a las 4 a 6 horas. En este caso, el hematoma epidural no va a cruzar, en este caso, tiene la fractura aquí asociada y puede cruzar la línea media. Vamos a ver un par de casos. En este caso, se dan cuenta que el seno está hacia afuera porque este tipo de lesión está por fuera de la dura. En este caso, el rasgo de fractura y un pequeño hematoma epidural, muchas veces cuando llegan no los vemos, hay que ventanearlo bastante bien cuando ustedes vengan un rasgo de fractura chiquitito en esta zona. Por lo tanto, la arteria meningia media va a cruzar por dentro, aquí estamos viendo el cráneo por fuera, pero si ustedes lo ven por dentro, vean estos surcos vasculares, que son los que producen, al tener una fractura como esta, la disrupción del vaso, y vean cómo cruza el rasgo de fractura con las ramas de la meningia media. Y aquí en gama de colores pueden ver el hematoma epidural, en este caso, que se produce en relación al rasgo de fractura. Cuando el hematoma es muy inicial, puede ser laminar y puede ser muchas veces difícil de ver. Por lo tanto, ojo, que estos pacientes necesitan control. Ahora, tampoco existe una relación entre el rasgo de fractura y el hematoma. Tengan cuidado, o sea, una vez uno ve este rasgo de fractura y dice, miren, no vi nada, pero en un par de cortes de diferencia, ustedes se van a dar cuenta que el hematoma está más arriba.
Por lo tanto, hay que mirar tanto arriba como abajo porque es un sangramiento arterial y tiene mucha presión y la sangre puede ir viajando. Miren lo que sucede, y este caso fue bastante lindo, en el sentido de que lo recibimos muy precoz después del trauma, y uno mira, se parece haber algo, ¿cierto? Chiquitito, pero 5 horas después miren lo que sucede. Por lo tanto, este paciente requiere control. ¿Qué pasa con los hematomas de la fosa posterior? Son un poco diferentes porque la etiología aquí es venosa, y en este caso ustedes pueden ver una fractura. Ya no hay rama de la meningia media, pero son venosos, por lo tanto se demoran muchas veces un poco más en aparecer. Y en este caso ustedes pueden ver bastante precoz y un control a las 48 horas y tenemos un hematoma epidural. En este caso venoso, un poco más lento, pero no por eso más bueno. Hematomas subdurales. El tercer grupo, desde afuera hacia adentro, en este caso muchas veces el trauma es indirecto. Aquí lo que van a comprometerse son las venas puentes. Está alojado entre la dura y la aracnoides, muchas veces no se asocian a fractura, su evolución generalmente es más lenta, aquí vamos a hablar del agudo solamente, y se manifiestan por efecto de masa. Por lo tanto, recuerden estas venas que van a estar drenando el cerebro desde la profundidad a la superficie y se van a romper. Por lo tanto, se va a acumular entre las dos capas, entre la dura madre y la aracnoides, y aquí tenemos nuestro hematoma, y ustedes se dan cuenta que las venas puentes son las que se rompen y son las que despedazan. Ahora, este tipo de lesiones no tiene problema con la sutura. Fíjense que la sutura está acá, por lo tanto está atravesando una sutura completamente, pero sí tiene problemas con la línea media, porque no puede atravesarla porque la dura madre se continúa, ¿cierto?, hacia la región medial. Este es el típico caso, ¿cierto?, con una cruce hacia ese lado. Hacia ese lado. O va a seguir las estructuras tentoriales y hay que tener ojo porque en las partes basales puede estar alojado en la tienda del cerebelo. Por lo tanto, son zonas que también pueden tener hematomas y tenemos que ir a buscarlas dirigidamente. En este caso, un hematoma agudo, relativamente fácil de ver, y en este caso vean que la forma en este caso es crecente y no como en otros casos es en el otro sentido. En este caso, un hematoma entre agudo y subagudo precoz, con las mismas características, o hematomas más pequeños. Fíjense cómo está el hematoma, este es un mínimo hematoma en la tienda y hay que ir a buscarlos dirigidamente y no confundirlos con calcificaciones o a veces con el aumento de la densidad propia. Y este es el típico hematoma de la tienda, recuerden que son un poco más lentos en crecer, estamos al tiempo cero, fíjense lo que está sucediendo aquí a las 24 horas de evolución. Por lo tanto, estos hematomas crecen y en eso hay que tener cuidado. Y crecen en la extensión, fíjense que aquí estamos en la fosa media, pero se pueden extender hacia atrás o comprometer todas las regiones basales. Vamos al cuarto grupo. En este caso vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea traumática. ¿Cuál es lo importante aquí? El trauma es muchas veces indirecto. Aquí lo que se compromete son las venas superficiales, principalmente, y se localiza entre la aracnoides y la pía. Tiene muchas veces asociado a hemorragia intraventricular, que ya es un factor de mal pronóstico. Puede o no tener vasoespasmo. Cuando lo tiene es bastante malo, y una de las complicaciones que podemos tener es la hidrocefalia por obstrucción del sistema de drenaje. Por lo tanto, aquí nuestro problema se produce en el espacio subaracnoideo. La entrega de energía va a hacer que el cerebro se mueva dentro del cráneo y va a producir una ruptura de unas pequeñas venas en la superficie. Por lo tanto, lo que va a producir en un par de minutos es que va a empezar a sangrar. Lentamente vamos a tener surcos densos, sin embargo esto se lava. Así que hay que tener cuidado porque si vemos la hemorragia subaracnoidea en las próximas horas se va a lavar. Veamos imágenes de resonancia en hemorragia subaracnoidea, que muchas veces es bastante útil. En T1 vean que no se ve mucho, no es muy claro. Sin embargo, en FLAIR, por sus características, vemos estos surcos hiperintensos. Por lo tanto, sabemos que hay sangre en este sector. Aquí vamos a ver una imagen T2 gradiente que muchas veces es bastante útil. Sin embargo, hay que tener cuidado por la dilución que produce la sangre a nivel del líquido cefalorraquídeo. A lo que estamos viendo aquí es un surco negro, ¿lo ven? Bastante sutil. Este es un nuevo tipo de imágenes que se llama imágenes por susceptibilidad magnética y su objetivo es ir a buscar la presencia de sangre. Estos son vasos sanguíneos, sin embargo, vean que las imágenes de susceptibilidad magnética son aproximadamente 4 veces mejores a las imágenes T2 gradientes para la detección de hemorragias. Por lo tanto, esto nos abre una nueva brecha de encontrar lesiones. La detección de microhemorragia es bastante buena y vamos a ver cuando tengamos sangre dentro del parénquima cerebral. La hemorragia subaracnoidea en la cisterna es bastante ominoso y uno de los signos malos de tener, uno de los signos que nos da pronóstico de esto puede fallar, o la presencia de sangre dentro de los ventrículos, tanto de los ventrículos laterales en este caso como en el tercer ventrículo. La hemorragia subaracnoidea difusa, múltiples focos, significa que el paciente tuvo mucha energía
que ustedes pueden ruptura de múltiples vasos, por lo tanto, claro, como se rompen los vasos, el parénquima secundariamente va a ser dañado. En este caso, una hemorragia muy sutil, pero en un surco solamente, y claro, es bastante fácil verla cuando uno tiene reconstrucciones, pero con los cortes convencionales muchas veces se nos pueden pasar. Por lo tanto, la pregunta es qué hacer en los pacientes con un TEC en agudo. Muchas veces lo que hacemos nosotros dentro del protocolo es adquirir un volumen, diferente a un paciente que viene a la consulta por cefalea. Sin embargo, muchas veces el paciente se realiza tanto imágenes de cerebro o columna inmediatamente. Veamos lo que sucede cuando ya la energía entra al parénquima cerebral y va a producir algunas disrupciones. Aquí generalmente el trauma es directo. El efecto de golpe contra golpe, vamos a ver un par de imágenes, y aquí lo que sangra es el mismo parénquima, por lo tanto son los vasos que van dentro del parénquima cerebral. Se asocia a hemorragia subaracnoidea, claro, porque si ustedes rompen el parénquima cerebral, la sangre va a fluir hacia el subaracnoidea. Por lo tanto, un signo radiológico es ir a buscar hemorragia subaracnoidea. Muchas veces la manifestación clínica es un déficit focal, donde está roto el parénquima, y principalmente se produce porque la superficie del cráneo es irregular. Y aquí ya cambiamos de setting, aquí estamos hablando de tomografía computada y muchas veces resonancia para la detección de estas lesiones. Por lo tanto, en la contusión, los vasos que van a sangrar son estos, que están perforando el cerebro, y en este caso, fíjense cómo está rota la superficie, en este caso la pía y el parénquima. Ahora, esto es un punto importante. Cuando apenas se rompe, lo que va a suceder es que va a producir un vasoespasmo muy significativo de estos vasos, por lo tanto, no van a sangrar. Por lo tanto, cuando lleguen las primeras horas y ustedes le hagan el escáner, no va a haber sangre. Pero ¿qué es lo que va a suceder un par de horas después? Fíjense, un par de horas después se van a vasodilatar y van a empezar a perder sangre. Por lo tanto, un paciente que tenga un TEC muy significativo, muchas veces igual tenemos que controlarlo para ver este tipo de lesión. Fíjense en la irregularidad de la superficie tanto de las regiones frontales basales como temporales anteriores, que son las que van a producir este desgaste y ruptura de la superficie cerebral. Este es el golpe anterior, pero fíjense en la transmisión de energía hacia posterior, el contragolpe, que muchas veces puede ser peor que el golpe, y de hecho muchas veces es así. Y fíjense que incluso en la parte posterior tenemos un hematoma subdural, que dijimos que muchas veces el trauma es indirecto. Por lo tanto, además del golpe, en este caso tenemos lesiones ocupantes de espacio. ¿Qué pasa con las contusiones cerebrales? Yo les dije que apenas llegan, muchas veces no se ven mucho, y de hecho si a ustedes les muestran esta, pocaso, ¿cierto? Ahora, fíjense que uno dice esto será volumen parcial, pero no, porque estamos a la altura del ventrículo, por lo tanto aquí abajo tiene que seguir parénquima cerebral hacia abajo, así que esto no es volumen parcial, esto es anormal. Y miren lo que sucede 24 horas después, cómo estas lesiones después de la vasodilatación siguen creciendo. Esta es una ruptura clásica, ¿cierto?, de la superficie del cerebro, y vean cómo tenemos sangre acumulada inmediatamente ahí, que en el paso de las horas se va a ir lavando, por lo tanto va a producir hemorragia subaracnoidea. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene hemorragia subaracnoidea y al segundo día tiene hemorragia subaracnoidea, al tercer día tiene hemorragia subaracnoidea y al cuarto día sigue con hemorragia subaracnoidea, el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea es contusión cerebral. El parénquima está roto y sigue sangrando. ¿Qué pasa cuando tenemos pacientes, entre comillas, no muy buena base? Fíjense lo que sucede en el trauma. Hay probablemente una maceración de gran parte del parénquima cerebral y estas zonas blancas, pero miren el hematoma que se produce a las 21 horas de evolución. Por lo tanto, ojo con estos pacientes que se nos pueden pasar. Obviamente, cuando hay muchas lesiones, uno va a terminar viendo estos focos hiperdensos, pero fíjense lo importante aquí es que está abierto el cráneo porque tenemos aire. Las contusiones basales frontales pueden ser difíciles de ver, pero esto se produce porque miren la irregularidad de la superficie. Por lo tanto, si ustedes le meten mucha energía al parénquima cerebral, va a empezar a bailar dentro del cráneo y va a producir este tipo de lesiones con una hemorragia chiquitita. O en el otro plano ahí, o en el otro plano ahí. Vamos al último grupo. En este caso vamos a hablar del daño axonal. La fisiopatología, generalmente esto es aceleración y desaceleración. O sea, no hay un trauma directo, generalmente son accidentes del tránsito y lo vemos cada vez más ahora con las autopistas urbanas. Lo que van a sangrar son los vasos parenquimatosos. Cuando sangran, el daño axonal no necesariamente va a sangrar. La lesión se ubica a nivel del parénquima y la localización. O es córtico subcortical o en el cuerpo calloso. Y vamos a ver por qué. Típicamente este paciente, el escáner es bastante normal o tiene algunos signos de aumento de volumen intracerebral. Sin embargo, lo típico es la pérdida de la conciencia. Este paciente que pasaron las 3 horas y no despertó, pasaron las 4 no despertó, al otro día no despertó y el TAC sigue siendo normal. Por lo tanto, este paciente tiene que ir a resonancia. ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar? Microhemorragias. Pero en los casos que haya, porque muchos de estos no tienen microhemorragia.
Por lo tanto, aquí la lesión se va a producir en estos vasos que están desde la profundidad a la superficie dentro del parénquima cerebral. Y aquí lo que va a suceder, recuerden que en el escáner la sustancia blanca se ve negra. Eso significa que su densidad es menor que la corteza, que se ve gris. Por lo tanto, con la inercia que se va a producir durante el trauma, nosotros vamos a frenar el cráneo. ¿Pero quién frena el cerebro? El cerebro no se va a frenar, por lo tanto, lo que va a suceder es que la corteza tiene una distinta inercia que la sustancia blanca. Por lo tanto, lo que va a suceder es una disyunción entre la corteza y la sustancia blanca de unas fracciones de segundo, que lo que va a producir es una ruptura de los vasos que van penetrando. Obviamente, más malo que los vasos es perder las neuronas, porque toda esta desconexión se va a producir por el corte neuronal. El típico diagnóstico son estas pequeñas lesiones córtico-subcorticales, que ustedes las pueden ver acá, o a nivel del cuerpo calloso. Múltiples pequeñas lesiones córtico-subcorticales. En este caso, vean la lesión del cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque tenemos fibras que están de lado a lado. Y si ustedes mueven un hemisferio con respecto al otro, el punto de torque va a estar en el cuerpo calloso. Las fibras se van a mover de un hemisferio hacia adelante, el otro hemisferio hacia atrás, y ahí se va a producir la ruptura, al igual que se produce en la región córtico-subcortical. Por lo tanto, lo que tenemos son estas pequeñas hemorragias, tanto córtico-subcorticales en el cuerpo calloso y a veces en el tegmento de la protuberancia. Este tipo de pequeñas lesiones. Por lo tanto, este es el típico paciente que llega inconsciente, que no se recupera, y miren lo que tiene. Tenemos un aumento difuso de volumen del cerebro porque tenemos pérdida de la cisterna, que también es otro signo ominoso, y muchas veces lo que vemos en los casos hemorrágicos son solamente estas pequeñas hemorragias subcorticales en un paciente bastante mal. Por lo tanto, este paciente tiene indicación de resonancia. O algunas lesiones de tipo daño axonal difuso, miren la orientación que tiene esta hemorragia, que va a seguir los tractos. En este caso, cómo sigue dirigidamente los tractos desde un punto a otro. Ahora, ¿qué es el pronóstico? Nosotros dijimos que la tomografía computada en agudo la utilizamos para el diagnóstico de patologías agudas neuroquirúrgicas. Sin embargo, la resonancia magnética, especialmente en T2 y el FLAIR, lo que nos interesa es el volumen de lo que vemos. O sea, este paciente al año su pronóstico va a estar determinado por la cantidad de parénquima macerado que tenga. Y la mejor herramienta para verlo actualmente es este tipo de imagen. ¿Qué más tenemos? Difusión. Claro, porque si ustedes le pegan al cerebro, muchas de ellas van a contundir, pero mucho se va a morir. Por lo tanto, la difusión puede estar alterada por necrosis del parénquima cerebral. Esta es una imagen de anisotropía, que lo que va a ver es la integridad de las fibras. Y fíjense lo que sucede acá. En el lado derecho está bastante blanco porque las fibras están bastante bien, pero miren cómo se empieza a oscurecer en el lado contralateral por la presencia de esta contusión. Por lo tanto, la anisotropía fraccional, que es un tipo de difusión, nos va a demostrar que hay una discontinuidad de la fibra. Y aquí tenemos la diferencia entre T2 gradiente y susceptibilidad magnética. Esta es la imagen clásica, estas son las imágenes nuevas. Ustedes pueden ver que es mucho más fácil ver las hemorragias. ¿Cuánto más? 4 veces. ¿Tiene alguna importancia? Esa es la pregunta del millón. Hasta ahora probablemente no desde el punto de vista clínico. Que veamos más hemorragia o menos hemorragia no le cambia el pronóstico al paciente. Esta es una típica lesión T2 gradiente, ¿cierto? Del cuerpo calloso, unas pequeñas lesiones y también de los ganglios basales. O, como yo les decía aquí, una lesión hiperintensa del esplenio del cuerpo calloso por infarto, y infarto post-TEC. Vamos, después de esta revisión un poco acelerada de estos 6 compartimientos, vamos a ver algunas preguntas. Espero que después de la explicación les sea algo más fácil entenderla. Caso número 1. Mírenlo, vean los signos radiológicos. A mí me lo muestran y yo salgo arrancando. ¿Cuál es el diagnóstico radiológico? Por favor, voten. Hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, contusión hemorrágica o todas las anteriores. Vamos votando. ¿Muy difícil? Ya, por lo menos hay más de 100 votos. Todas las anteriores. Muy bien. Ahora, esto está hecho, y ustedes lo pueden ver, para una cosa muy importante. La clasificación que hablamos muchas veces es difícil porque se van a mezclar unos con otros. Cuando ustedes tienen este caso, fíjense que ¿por qué no tomamos radiografía del cráneo? Porque este paciente tiene una pura fractura lineal del occipital. Por lo tanto, ¿para qué quieren
si el cerebro está así? Por lo tanto, el paciente con TEC necesita escáner, no radiografía de cráneo. Obviamente radiografía de cráneo en los hospitales que no tengan escáner, pero eso es la minoría desde el punto de vista radiológico. Vamos al caso número 2. Estoy pasado un minuto. Caso número 2. También es facilito. Esta es una imagen de 2 gradientes y una imagen de difusión. Vimos que en las difusiones podían ser positivas. Fíjense bien en las alteraciones radiológicas. ¿Qué les parece si votamos? Veamos. ¿Cuál es el diagnóstico radiológico? Infarto cerebral embólico, herida penetrante, hemorragia subaracnoidea, contusión hemorrágica o encefalitis aguda. El primero está difícil, este parece que está peor. ¿Votos? ¿Votos? Veamos. Fíjense que casi todos ponen la D, contusión hemorrágica, pero fíjense los signos radiológicos que vamos a ver. Miren la lesión que tiene. Fíjense que tiene un punto de entrada que sigue hacia allá, y esto es un cuchillazo en el cráneo, con hartas ganas, ¿sí? Porque para atravesar el cráneo. Por lo tanto, aquí se va a producir un gran infarto cerebral, que es el que estamos viendo aquí en difusión y ADC. Sin embargo, fíjense que el cuchillo lo que hace es cortar la arteria cerebral media. El caso, por supuesto, es para demostrarle que muchas veces esto es más complicado de lo que uno cree. Los casos no solamente están estereotipados en lo que uno piensa. Último caso. Estamos en el gantry, algo raro por ahí por el ojo, hasta yo lo vi. Pues, esta señora estaba comiendo. Esa es una pista. ¿Vamos a ver la alternativa? Porque estoy pasado el tiempo. ¿Cuál es el diagnóstico radiológico? Lesión por cuchara. Lesión por cuchillo, no, esa fue la anterior, así que ¿para qué la vamos a repetir? Lesión por tenedor. Tenedor del tecnólogo en el gantry. O Photoshop. Por favor, voten. Yo le hubiera puesto al tecnólogo, fijo. Esta es una paciente que estaba comiendo en un comedor, el piso estaba mojado y se resbala. Con tan mala suerte que cae y el tenedor entra por la órbita y atraviesa el cerebro entero. Por lo tanto, acuérdense, la órbita es una zona fácil de entrar. Aquí no hay que ponerle tantas ganas como el cuchillo. Esta es la hoja metálica que está entrando por la órbita. Vean la cantidad de gas que tiene en su interior. Y lo que estamos viendo aquí en la parte más alta es la parte plástica. Por lo tanto, este es un trauma bastante severo, penetrante, que entró por la órbita. Y esta es la paciente. Obviamente, esta paciente fallece por este tipo de lesión. La revisión que hicimos fue desde el punto de vista clásico de las lesiones del cerebro. Sin embargo, yo les quiero demostrar que, ojo, los tiempos cambian. Ojo, las lesiones son muchas veces más complicadas de lo que uno quiere. Muchas gracias.